La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. Tercera temporada. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde que Juan Domingo Perón llegó a la presidencia en 1946, supo que la Revolución Nacional y Popular en Argentina no podría mantenerse sin pensar en una unidad estratégica con América Latina y así poder enfrentar tanto al polo encabezado por Estados Unidos como el de la Unión Soviética, triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Desde un principio, comprendió que había que buscar acuerdos con Brasil y Chile para luego sumar otros países de América Latina. Perón afirmaba que la Argentina sola no tiene unidad económica, Brasil solo tampoco, Chile solo tampoco la tiene. Pero estos tres países unidos conforman quizás la unidad económica más extraordinaria del mundo entero. Perón tenía claro que había que comenzar a trabajar en la Unión Económica Regional, algo que una década después realizó Europa. La idea de Perón era, en un principio, abaratar los costos del hierro, carbón y estaño que producía Chile para incentivar la industria nacional sustitutiva de importaciones de bienes de consumo y sobre todo de capital. El primer acuerdo fue con Chile. El 21 de febrero de 1953 visitó ese país y le entregó a su par trascendido un collar de la Orden del Libertador San Martín junto a una réplica de su espada. El presidente Ibáñez le retribuyó con la espada de O'Higgins. 500.000 de ciudadanos chilenos victoriaron a la Unión y ese mismo día se firmó el Acta de Santiago de Chile, primer paso hacia una alianza llamada ABC. La idea de Perón era sumar a Brasil, pero la Cancillería de Itamaraty, la oligarquía brasileña, muy vinculada a los Estados Unidos, se opusieron a un acuerdo entre Perón y el presidente Getúlio Vargas. La campaña contra Vargas fue feroz y los historiadores la señalan como una de las razones que lo llevaron al suicidio en 1954, dejando trunco un acuerdo con Argentina. Perón no solo pensaba en Brasil y en Chile. En 1953 viajó al Paraguay y devolvió todos los trofeos de la guerra de la Triple Alianza como una manera de reparar la afrenta de aquella contienda que humilló al pueblo paraguayo. Ese mismo año, Argentina también firmó un acuerdo económico con Ecuador al adherir al Acta de Santiago entre Argentina y Chile. El pacto incluía un convenio comercial mediante el cual Argentina se comprometía a comprar petróleo ecuatoriano y vender trigo a ese país. Además, ambos países acordaban financiar conjuntamente la construcción de un frigorífico en Guayaquil. Un año después, en 1954, se firmó la Unión Económica Argentina-Boliviana. Dejemos las palabras por un rato y escuchemos a Perón cuando reciba al presidente Ibáñez en Buenos Aires y lo invita a participar de un masivo acto en Plaza de Mayo en homenaje a la unión aduanera entre ambos países y a continuación su visita al Paraguay para devolver los trofeos de guerra. Bienvenido a esta tierra de San Martín, los hijos de O'Higgins, que iluminando su mente con las glorias y tradiciones comunes, nos traen el abrazo de los hermanos chilenos, que nosotros hemos declarado ya hace tiempo como compatriotas de los argentinos. Muchos se habrán preguntado qué quieren los argentinos de los chilenos. Lo que los argentinos han ambicionado siempre de sus pueblos hermanos. Una hermandad inextinguible que nos lleve al amor,
que nos lleve a la sinceridad y a la lealtad, para que algún día podamos decir al mundo: en esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Yo deseo reiterar en este día solemne de nuestra historia la unión definitiva y eterna entre los paraguayos y los argentinos. El pueblo del Paraguay y el pueblo argentino son los depositarios absolutos de esta unión definitiva que ponemos bajo la protección de Dios, fuente de todo amor y de toda justicia, de toda libertad, pidiéndole humildemente que no sea jamás violada ni destruida por los malvados e hipócritas intereses egoístas y mezquinos, y que por lo contrario sea permanente y eterna como la humildad de nuestros pueblos. ¡Viva la República del Paraguay! En 1967, Perón, del exilio en Madrid, publicó Latinoamérica, ahora o nunca, donde recopiló una serie de textos y mensajes sobre el concepto del justicialismo, mensajes a los jóvenes, notas publicadas entre 1951 y 1952 en el diario Democracia con el seudónimo de Descartes, y por primera vez un documento secreto sobre una conferencia que dictó el 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de Guerra ante los altos mandos militares argentinos. En ese discurso, el general Perón detalla pormenorizadamente sus intentos por concretar la unidad económica y política con la República Federativa de Brasil y la República de Chile, en conjunto con los presidentes Getúlio Vargas y Carlos Ibáñez del Campo. Perón sabía que las Fuerzas Armadas tenían resquemores respecto de un acuerdo con Brasil y Chile, de allí que la conferencia fuera secreta. Con un estilo directo y brillante, Perón expone la importancia de una alianza argentino-chilena-brasileña como primer paso hacia la unidad de América Latina. El presidente determina desde el inicio las dos grandes cuestiones que habrá que enfrentar el mundo: la superpoblación y la superindustrialización. La consecuencia inmediata, explica, es doble. La patria sublevada. Señala, resulta también indiscutible que la lucha fundamental en un mundo superpoblado es por una cosa siempre primordial para la humanidad: la comida. Ese es el peor y el más difícil problema a resolver. Y agrega que su efecto inmediato es la lucha por el control de las materias primas. De la fortaleza de Sudamérica en términos de sus recursos naturales y su capacidad de producción de alimentos, nacen también sus mayores riesgos: los países superpoblados y superindustrializados, que no disponen de alimentos ni de materias primas, pero que ostentan un gran poder. Podrían emplearse para despojarnos de los elementos que nosotros disponemos en demasía con relación a nuestra población y a nuestras necesidades. Es indudable que nuestro continente, y en especial Sudamérica, es la zona del mundo donde todavía, debido a su escasa población y a la limitada explotación extractiva, se encuentra la mayor reserva de materias primas y alimentos del planeta. Esto nos indica que el porvenir es nuestro y que, en la futura lucha, marchamos con una extraordinaria ventaja frente a las demás zonas del mundo que han agotado sus posibilidades de producción alimentaria y de provisión de materias primas, o que son ineptas para producir estos dos elementos fundamentales de la vida. Volvamos a escuchar a Perón. Año 1949, dije con motivo del Tratado de Complementación Económica, que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factoría imperialismo
y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialistas. Una humanidad realizada. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África. ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy, nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque será la posición del futuro. Esta concepción o digamos esta vocación independentista y liberadora es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales, la guerra patria. Es natural en nuestro país, no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Desde el primer día que Perón ocupó la tercera presidencia en 1973, mantuvo su convicción de trabajar por la unidad latinoamericana. La unidad con Chile y Brasil era complicada por la dictadura militar iniciada en 1964 en Brasil y por el reciente golpe de Estado en Chile bajo el control de Pinochet, por lo cual Perón buscó nuevos aliados como Fidel Castro y Omar Torrijos. Con el líder cubano había mantenido correspondencia desde su exilio en Madrid. Con la llegada del peronismo en 1973, Perón ordenó reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba y a fines de ese año romper el bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano mediante un convenio de cooperación económica y comercial. Por ese acuerdo, nuestro país le otorgó a Cuba un crédito de $200 millones que podía extenderse hasta 1.200 millones, lo que permitió la exportación a la isla de camiones, tractores, ómnibus y automóviles de producción nacional. En el marco de esa operación, Fiat Concord vendió a Cuba 5.000 camiones pesados, 1.000 tractores y 6.000 automóviles por $120 millones. En febrero de 1974, Perón le escribió una larga carta a Fidel en la que conversaban sobre la América Latina unida. En su respuesta, Fidel Castro le contestó reconociendo el gesto patriótico y el acto de soberanía de parte de su gobierno. No hay mejor respuesta latinoamericana para este bloqueo que en los acuerdos de la República Argentina con Cuba. Me complace manifestarle nuestra plena coincidencia con su interés sobre la necesidad de una real unidad latinoamericana como la sola vía posible para la libertad completa de nuestros pueblos y para que América Latina juegue el papel que le corresponde en el mundo. Cualquiera que fueran los métodos empleados y los puntos de partida diferentes, toda revolución al ser verdadera estará encaminada a la liberación de hombres de toda forma de explotación. Al fallecer Perón en julio de 1974, Fidel Castro reflexionó: tuve una terrible sensación de abatimiento y tristeza. Surgió en mi memoria la ruptura del bloqueo a Cuba. Perón siempre será recordado aquí como un patriota latinoamericano y un amigo de Cuba y de su pueblo. La patria sublevada. Perón mantuvo en esos años conversaciones con Omar Torrijos, presidente de Panamá, el líder que logró recuperar el canal entonces en manos norteamericanas y que posteriormente fuera asesinado por la CIA. Pocos sabían que en 1955 Torrijos, entonces un joven oficial, fue designado para servir como decán del general Perón, quien se hallaba exiliado en ese país. En esas charlas, Torrijos comprendió el rol de comprometerse en la defensa de los protegidos y en la necesidad de una conciencia nacional dentro de las Fuerzas Armadas. En 1974, el gobierno de Panamá, siguiendo la experiencia argentina, restableció relaciones diplomáticas con Cuba. El general Torrijos afirmó en Naciones Unidas que cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo de Cuba constituye 60 minutos de vergüenza hemisférica.
A mediados de enero de 1974, Torrijos visitó Buenos Aires para encontrarse con el presidente Perón. Una multitud de jóvenes copó la Plaza San Martín al grito Torrijos Perón, tercera posición. El 16 de enero de 1974, Perón ofreció una conferencia de prensa ante la delegación de periodistas panameños que habían llegado para la ocasión. Allí Perón defendió la soberanía del canal. Pienso que Panamá tiene toda la razón del mundo. Si no se tomaran medidas para hacer lo que Panamá quiere, sería injusto y una arbitrariedad que algún día tendrá que enfrentar Latinoamérica como un problema de todo el continente. Y agregó, el canal está en territorio panameño, y el que se haya hecho una cesión en algún momento anterior puede responder al pasado histórico de Panamá, pero las necesidades del presente no son las mismas que hace un siglo. De modo que Panamá tiene todo el derecho de reclamar la soberanía absoluta y total del canal y disponer de él, porque es parte de su territorio. Ya en el mundo las Naciones Unidas han dicho que todas las colonias deben ser liberadas, o no. Más todavía porque el canal representa un recurso natural de Panamá. Si se han liberado las demás colonias, ¿por qué no van a liberar el canal? Es un territorio que hay que descolonizar. En realidad, ese es un sector colonial. Así lo vimos nosotros, los latinoamericanos, y creo que no habrá dudas, todos los vemos igual. Perón falleció el 1 de julio de 1974 y con él el sueño de la unidad latinoamericana quedó trunco. Perón decía, el año 2000 nos va a sorprender unidos o dominados. Pienso que también es de la gente inteligente no esperar que el año 2000 llegue a nosotros, sino hacer un poquito de esfuerzo para llegar un poco antes al año 2000 y llegar en mejores condiciones que aquellas que nos pueda deparar el destino, mientras nosotros seamos yunque que aguanta los golpes y no seamos alguna vez martillo, que también demos algún golpe por nuestra cuenta. Estamos en 2025 y seguimos dominados, pero como decía Perón, habrá que ser alguna vez martillo. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! ¡Viva la patria! Hemos llegado al final. Estamos en YouTube y en el portal de Info 135. No se olviden de suscribirse. Es gratis y así recibirán todas las novedades. Si te gustó este podcast, no olvides compartirlo con un amigo y en la descripción encontrarás un link para realizar donaciones que nos ayudan a seguir produciendo este podcast. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca!
los argentinos. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.